Les pido porfis si silencian los micrófonos un ratito. Bueno, hoy vamos a arrancar con lo que es HTML, ¿sí? HTML en inglés significa Hypertext Markup Language. No sé si lo dije bien, pero bueno, por ahí Aldo me puede corregir. La traducción sería lenguaje de marcas de hipertexto, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando en inglés porque, bueno, todo esto está hecho por los yankees, así que todo siempre va a ser en inglés, ¿sí? Pero no va a ser difícil porque son como palabras claves que nada, que ya la mayoría las tenemos como incorporadas, ¿sí? HTML es el lenguaje de marcado utilizado para crear sitios web. Se llama de marcado porque en realidad nosotros para trabajar con HTML se utilizan marcas o etiquetas, ¿sí? Por eso van a escuchar mucho que se habla de marcado. Cada etiqueta o cada marca es lo que le va a dar estructura a lo que es el HTML. Por ejemplo, donde yo quiero poner un párrafo, ¿sí? Una marca o una etiqueta sería P de paragraph, ¿sí? Que sería en inglés, ¿sí? Entonces, por eso se llama lenguaje de marcas, ¿sí? Sería lenguaje de marcas o lenguaje de etiquetas, si lo quisiéramos decir más en castellano, ¿sí? Usado para describir la estructura y el contenido de la página en forma de texto a través de etiquetas o marcas, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos con el HTML es darle la estructura a lo que es una página, ¿sí? O sea, ¿dónde voy a poner una imagen? ¿Dónde voy a poner un párrafo? ¿Dónde voy a poner un título? ¿Dónde voy a poner un enlace? ¿Dónde voy a poner, por ejemplo, un formulario? ¿Dónde voy a poner una tabla? ¿Sí? Que para eso se va delimitando con distintas etiquetas. Es el encargado de decirle al navegador web cómo debe visualizarse el sitio web, ¿sí? O sea, siempre para crear una página necesitamos, sí o sí tiene que haber HTML, ¿sí? Que puede estar acompañado de CSS, que es lo que le da el diseño a esa página, o puede estar acompañado de lo que es JavaScript, que JavaScript lo que hace es darle animación a una página, o puede estar acompañado también de PHP, o sea, son muchos los lenguajes que se van utilizando para crear un sitio, pero HTML tiene que estar siempre sí o sí, ¿sí? ¿Qué se necesita para crear una página web? Un editor de texto simple es todo lo necesario para crear una página web. O sea, nosotros con un blog de notas, que es con lo que vamos a arrancar, ya podés crear una página, ¿sí? O sea, obviamente súper básica, pero ya con un blog de notas ya podés empezar a crear una página. Antes las páginas no habían programas con los que vos pudieras crear páginas con más diseño, ¿sí? Antes las páginas, por ejemplo, se hacían en Word o se hacían en un blog de notas, ¿sí? Cualquier editor de texto, con eso ya podías hacer una página. Cuando nosotros empecemos a crear nuestra página en HTML, ¿sí? El archivo con el que nosotros tenemos que guardarlo es con la extensión .html. Cuando nosotros hablamos de extensión, ¿sí? Se refiere a, o sea, la extensión siempre hace referencia al tipo de archivo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, un archivo de Word, ¿sí? La extensión es .doc, ¿sí? Una imagen, la extensión puede ser .jpg, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de extensión es cuando estamos diciendo de qué tipo de archivo estamos trabajando. Entonces, siempre cuando ustedes empecemos a trabajar en el blog de notas, al nombre del archivo siempre le tienen que poner el nombre .html. En el blog de notas, cuando ustedes lo guarden el archivo, sí o sí van a tener que escribir el .html, ¿sí? Yo voy a guardar como, y le pongo, no sé, inicio.html. Sí o sí lo van a tener que escribir, ¿sí? Aunque acá tengan la opción después de escribir, de poner esa extensión, sí o sí tienen que poner el inicio.html, la extensión la tienen que escribir, ¿sí? Lo mismo les va a pasar después cuando empecemos a usar editores para HTML, ¿sí?
la extensión .htm o .html, ¿sí? Es lo mismo. Hay distintos tipos de editores, ¿sí? Para trabajar lo que es HTML. Están los editores de texto, que es con el que vamos a arrancar, que puede ser el blog de notas, también puede ser Word, por ejemplo, o creo que está el Notepad también, ¿sí? Cualquiera de esos se puede utilizar. Después tenemos editores que son exclusivamente de HTML y editores what you see, what you get, ¿sí? Que en inglés significa lo que ves es lo que obtienes. Los editores HTML basados en texto se refiere, o sea, son los editores que después después del blog de notas vamos a instalar un editor, ¿sí? Que lo que está, obviamente, el blog de notas, nosotros tenemos que ir escribiendo todas las etiquetas. Los editores de HTML lo que hacen es, me van completando automáticamente la etiqueta, me van avisando si tengo algún error de sintaxis. Sintaxis se llama a cómo está escrita esa etiqueta, que ahora vamos a ver cómo se escribe, ¿sí? Los editores de HTML también tienen la función de autocompletar, o sea, si yo estoy escribiendo, por ejemplo, yo abrí una etiqueta de párrafo, escribí todo mi párrafo, después la tengo que cerrar. Entonces a eso se le llama autocompletar, automáticamente me la va a cerrar. No se enrosquen, ya cuando lo empecemos a trabajar lo van a entender quizás más, ¿sí? Algunos de los editores HTML son, por ejemplo, el Bracket, el Sublime, y ahora no se me viene otro a la mente, pero nosotros, o sea, ustedes van a poder utilizar el que quieran. Yo les voy a dar el Sublime para que lo instalemos, pero no por ahora, ¿sí? Por ahora vamos a trabajar solo con el bloc de notas. Después tenemos los editores What You See, What you Get. O sea, lo que quiere decir es que lo que ustedes van poniendo es lo que ustedes van viendo. Por ejemplo, el de Google Sites, ¿sí? Google Sites es un editor de este tipo, porque nosotros donde ponemos, o sea, queremos poner una imagen, directamente la arrastramos y la ponemos. Lo que tienen estos editores es que no hace falta tener conocimientos en lo que es HTML y CSS, ¿sí? Porque directamente donde yo quiero escribir un párrafo, nada, me aparece el cursor y lo escribo. Donde quiero poner una imagen, la pongo. Donde quiero poner un formulario, lo pongo, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces tenemos tres tipos de editores. Tenemos los editores de texto, ¿sí? Que es un bloc de notas, por ejemplo, los editores HTML, que ya son programas específicos para empezar a trabajar HTML y CSS, o PHP o JavaScript, etc. O los editores What You See, What You Get. Después también dentro de estos editores tenemos lo que es Dreamweaver. La idea es ver un pantallazo de lo que es Dreamweaver. Lo que pasa es que con esto de la distancia hay que ver si todos lo van a poder instalar, ya que Dreamweaver es un programa que es pago, ¿sí? Entonces hay que saber craquearlo, etc. Vamos a ver si nos queda tiempo y si lo podemos instalar, vamos a ver un pantallazo también, ¿sí? WordPress, por ejemplo, también es un editor de este tipo. Donde queremos poner una imagen, la ponemos. No hace falta tener conocimientos de lo que es HTML y CSS, ¿sí? Perdón, te interrumpo. Sí, Lo de Adobe Dreamweaver, sí. ¿es de Adobe o se llama parecido? Es de Adobe, sí. Por eso es pago. Ah, no, porque vos sabés que yo, o sea, tengo pago el Adobe, Sí. porque para editar, viste que si no, no te deja todo lo que es el Adobe para editar PDFs y todo eso. Y capaz en una de esas tengo como por si querés mostrar, me fijo después cómo es el programa. Capaz me fijo si es que está Pero vos unificado estás con pagando Dreamweaver. Adobe, pero ¿qué? ¿Estás Adobe pagando los estoy programas? pagando como sí, como el premium. ¿Y qué Pero tenés? ¿Tenés nunca me Photoshop? fijé la verdad. ¿Tenés Photoshop? ¿Tenés Illustrator? Sí, creo que sí. Creo que el Illustrator sí. Bueno, entonces puede ser que lo tengas para descargar. Sí, si estás pagando puede ser que sí. Ok. Tendrías que No, yo fijarte. en realidad no sabía que era para esto, pero si querés después mostrar, yo veo si está, lo tengo y lo mostramos. Sí, sí, o sea, yo también lo puedo, o sea, yo lo tengo para instalar, lo que pasa es que hay que craquearlo y quizás no todos se dan la maña como para craquear y todo eso. Y vos no creo que lo puedas pasar porque vos lo estás pagando. Ahí en su momento vemos cómo lo solucionamos, Ok. pero está bueno el dato, ¿sí? Bien.
Bases del HTML. Vieron que yo les hablaba de sintaxis. Es muy importante, ¿sí?, que ustedes se aprendan cómo es la sintaxis del HTML, porque eso es lo que les va a ustedes, les va a facilitar, digamos, el camino, ¿sí? Si ustedes no se aprenden bien cómo es la sintaxis, es como que ahí se les empieza a complicar. Entonces es como, no sé, estudiárselo de memoria, sería una cosa así, ¿sí? Para que después no les traiga complicaciones. Las etiquetas están definidas por el signo menor y mayor, ¿sí? Sería el signo menor y el signo mayor. Yo entre el signo menor y el signo mayor es donde voy a poner la etiqueta. Por ejemplo, si yo voy a escribir un párrafo, tengo que tener una etiqueta que sería P, ¿sí? O sea, voy a abrir mi signo menor, voy a escribir P y voy a cerrarlo con el signo mayor, ¿sí? Las etiquetas están compuestas por dos partes. O sea, yo tengo que tener una etiqueta de apertura, que sería esta, ¿sí? Tengo el menor, la P, que estoy indicando que yo quiero meter un párrafo. Si yo quisiera poner una imagen, voy a tener el IMG. Si yo quisiera poner un enlace, voy a tener A. O sea, le estoy tirando algunas etiquetas así rapiditas. Después las vamos a ver todas, ¿sí? Pero siempre tengo que tener una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Siempre imagínenselo como si fueran cajas, ¿sí? O sea, yo quiero meter un párrafo dentro de una caja, ¿sí? Tengo que abrir mi caja, meter el párrafo y después voy a cerrar esa caja. ¿Cómo cierro yo la etiqueta? De esta manera. El signo menor, la barrita lateral, la inclinada, no sé cómo se llama, y la voy a cerrar con el signo mayor, ¿sí? Y entre esa etiqueta de apertura y esa etiqueta de cierre yo voy a tener mi contenido. O sea, yo voy a abrir, por ejemplo, un párrafo, ¿sí? Tengo la etiqueta menor, pongo P, cierro la etiqueta de apertura. Escribo mi párrafo, ¿sí? Y una vez que terminé de escribir mi párrafo, cierro esa etiqueta, que sería el signo menor, la barra, la P, ¿sí? Y el signo mayor, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener una etiqueta de apertura, mi contenido y una etiqueta de cierre, ¿sí? Después también dentro de esa etiqueta yo puedo tener atributos. Esos atributos son, por ejemplo, si yo tengo un párrafo y yo quiero que todo mi párrafo vaya en cursiva, ¿sí? Cuando hablamos de atributos es qué diseño, entre comillas, le quiero dar a ese elemento, ¿sí? Entonces, voy a tener, vamos acá a un ejemplo. O sea, yo tengo el nombre de la etiqueta, voy a abrir, tengo mi etiqueta de apertura, tengo el párrafo y cierro mi etiqueta, ¿sí? Y los atributos se ponen siempre dentro de la etiqueta de apertura. Por ejemplo, o sea, yo voy a tener el atributo, cuando nosotros queremos especificar atributo, ¿sí? Es el atributo, el igual, y entre comillas voy a poner el valor. Después con la práctica lo van a ir entendiendo más, o sea, ¿sí? Igualmente cualquier cosa me van preguntando. Siempre tengan en cuenta eso, o sea, todos los atributos van dentro de la etiqueta de apertura, nunca van dentro de la etiqueta de cierre, ¿sí? Y esta es la sintaxis que yo les digo que se la tienen que aprender de memoria, o sea, la tienen que trabajar de taquito, porque si ustedes manejan la sintaxis, después pueden, o sea, no van a tener problemas, porque después, por ejemplo, las etiquetas no hace falta que se las aprendan todas porque son un montón de etiquetas, y siempre el HTML se va actualizando, ¿sí? Es como los programas, por ejemplo, no sé, tienen Corel, yo arranqué con el Corel 9, por ejemplo, y ahora ya estamos en el Corel 20, 21, 22, no sé cuántos hay. Entonces, el HTML es lo mismo, ¿sí? El HTML siempre se va actualizando. O sea, que siempre van apareciendo etiquetas nuevas, se van eliminando algunas etiquetas que ya quedan obsoletas y ya no se usan, ¿sí? Pero mientras ustedes se sepan la sintaxis, o sea, no van a tener problemas. Después, por ejemplo, dicen, bueno, quiero poner una imagen. ¿Cuál era la etiqueta de imagen? Bueno, voy y lo busco. O sea, no hace falta que se las aprendan de memoria todas. Pero la sintaxis sí es importantísimo que se lo aprendan.
La sintaxis sería esto, ¿sí? O sea, yo tengo el signo menor, el nombre de la etiqueta, que puede ser un párrafo, puede ser una imagen, un enlace, etcétera, ¿sí? Un atributo, que el atributo puede estar o no, ¿sí? No es que sí o sí tiene que tener un atributo mi párrafo, ¿sí? Puede ser directamente solo un párrafo. Sí o sí tengo que tener una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. El atributo puede estar o no puede estar. Dentro de la etiqueta de apertura es donde yo voy a poner el atributo, ¿sí? Que en este caso, no sé, yo por ahí le quería poner negrita, bueno, voy a usar el atributo, lo voy a poner dentro de la etiqueta de apertura. Voy a cerrar con el signo mayor. A mí algo que me servía de saber cuál es el signo menor y cuál es el signo mayor, que lo aprendí en la secundaria, creo. El signo menor, si yo le hago una rayita acá, este es un 4, ¿sí? Y acá si le hago una rayita es un 7, ¿sí? Por eso yo me acuerdo cuál es el menor y cuál es el mayor. Por ahí capaz que le sirve igual, nada, es un Profe, detalle. Sí. léalo de izquierda a derecha. Y le voy a ¿Cómo? preguntar fácil. De izquierda a derecha, del más chico al más grande. Este Esa signo, es otra forma. Sí. de izquierda a derecha, chico, grande. Bien. Bueno, otro dato también quizás. Bien, entonces Nati, volviendo a la sintaxis. Sí. acá se admiten, por ejemplo, escribir con espacio. ¿No hay problema en eso? Acá, bueno, acá es muy importante, justamente eso está bueno que lo recalques, Nati. Es muy importante los nombres que van a poner a cada cosa. Por eso siempre cuando hablábamos de lo que es importante cuando ustedes ponen los nombres de archivo, etcétera, acá es primordial, ¿sí? No usar ni mayúscula, no usar mayúsculas, no usar nombres como extremadamente largos, ¿sí? O sea, siempre usar palabras claves. Acá, por ejemplo, en este atributo que se llama class, lo que se hace con este atributo, que después lo vamos a ver mejor, es darle un nombre a este párrafo, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, a este párrafo no le voy a dar una clase que se llame párrafo sobre la historia de la escuela, por ejemplo, ¿sí? O sea, voy a elegir una palabra clave que a mí me haga referencia, por ejemplo, historia, ¿sí? Si yo quiero utilizar un espacio sí o sí porque no tengo forma, bueno, utilizo o un guión medio o un guión bajo, ¿sí? Pero acá no uso acentos, no uso mayúsculas, no uso signos raros y uso nombres los más cortos posibles, ¿sí? Para todo esto, porque acá es donde les pueden empezar a generar complicaciones. Que en realidad cuando ustedes lo vean, por ejemplo, yo acá le puse la clase fondo todo en mayúscula, ustedes van a decir, bueno, pero no me afecta nada, yo lo veo bien, ¿sí? No les afecta nada, pero Google, por ejemplo, en todo lo que es búsquedas, te va como sancionando si no está bien hecha tu página o tu sitio, ¿sí? Entonces, que Google te sanciona significa que no te va a mostrar dentro de los resultados, ¿sí? Y aparte les puede llegar a traer complicaciones con algunos navegadores. Entonces es muy importante que siempre se acostumbren a escribir todo en minúscula, ninguna mayúscula, ¿sí? Ni nada de eso que hablamos de los espacios, nada por el estilo. Aunque ustedes lo vean bien, está mal hecho, ¿sí? Entonces, la sintaxis sería el signo menor, el nombre de la etiqueta que yo quiero utilizar, un atributo que puede estar o no, el atributo siempre va, el atributo, el igual, y siempre entre comillas voy a poner el valor, ¿sí? Cierro mi etiqueta de apertura, tengo mi contenido, o sea, acá es donde yo voy a escribir el párrafo, siempre el contenido es lo que es visible cuando yo entro a la página, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a subir una imagen, mi etiqueta de apertura va a ser el signo menor, IMG, cierro la etiqueta de apertura, subo mi imagen, ¿sí? Y cierro mi etiqueta. Todo lo que está entre las etiquetas nosotros no lo vemos, lo que es visible es el contenido, ¿sí? Lo que está entre mi etiqueta de apertura y mi etiqueta de cierre. Entonces, vuelvo a repetir, es importantísimo que se aprendan bien cómo funciona la sintaxis, cómo escribo un atributo, cómo escribo el valor de ese atributo, ¿sí? Cómo abro una etiqueta, cómo cierro una etiqueta. Con eso no van a tener problema, ¿sí? Si se aprenden bien cuál es la sintaxis. Si no, ya se les va a empezar a hacer más difícil.
Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ahí veo que Claudia no sé cómo está haciendo, pero me está escribiendo, me está mandando rayitas en el PDF. Está interactuando. Bien, bueno, vamos a abrir ahora el bloc de notas, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer algunas cositas que podemos ir haciendo dentro del bloc de notas. Por ejemplo, vamos a hacer líneas, ¿sí? Una línea horizontal. ¿Cómo hago? Tengo que abrir mi etiqueta para hacer una línea, ¿sí? Es HR. Entonces, yo lo que voy a hacer, pero antes de hacerlo, por ejemplo, HR, yo no tengo un contenido, ¿sí? En una línea. O sea, yo no tengo algo en el medio, como puede ser un párrafo, que yo abro una etiqueta de párrafo, escribo un texto y después cierro esa etiqueta. Una línea es una línea, no tiene contenido. En esos casos, es como que se sintetiza en una sola etiqueta, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Que igualmente si está escrito así como yo lo tengo en el PDF, es lo mismo, ¿sí? Les va a funcionar igual. Entonces, para generar una línea, la etiqueta es HR. Abro la etiqueta de apertura, escribo HR y cierro mi etiqueta de apertura. Sí o sí tengo que guardarlo como HTML para yo poder ver que me funciona, ¿sí? Lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá en el escritorio. Vamos a poner ejemplos. .html. ¿Sí? Todo lo que ustedes guarden como HTML, sí o sí se va a abrir un navegador, ¿sí? Porque el navegador es el que interpreta los HTML, ¿sí? Entonces voy a ir al escritorio y acá en ejemplos lo abro. Y ahí fíjense que me generó una línea. ¿Sí? Pruébenlo a ver si les funciona. Profe, Sí. ¿cómo? O sea, ¿sabés que intento poner las pestañitas, o sea, el mayor y el menor, y no me sale ni con Shift ni con el Alt GR, ¿viste? ¿Tenés idea cómo los puedo hacer? A ver, ya te lo busco con el código ASCII. Me pasa lo mismo. No, no Gracias. la puedo poner. A ver. O si no, se los mando por el chat y ahí directamente lo pueden copiar y pegar. A ver. Ahí Mauricio también escribió, es Alt 60 y Alt 62. Igual yo ahí se los mandé, lo pueden copiar y lo pueden pegar. Bien, ¿a todos les salió la línea? Bueno, seguimos. Otra forma, que es lo que yo les decía, cuando no tienen un contenido, ¿sí? La pueden escribir así, ¿sí? Pero bueno, no se empiecen a complicar ahora, después en todo caso lo vamos a ver con otras etiquetas que tampoco tienen un contenido, ¿sí? De cómo se simplifican. Ahora, yo tengo el HR, es una línea, a mí me quedó una línea súper finita, ¿sí? Porque no le estoy dando un valor. Entonces ahí es donde yo le puedo poner un atributo a esa línea para que se haga más gruesa. Entonces para eso, mi atributo en este caso va a ser size, ¿sí? Que es en inglés. Voy a poner el igual y entre comillas le voy a poner el valor a esa línea, ¿sí? Acá hagan estos tres ejemplos. Uno que tenga el valor en 5, otro que tenga en 10 y otro que tenga en 15. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, dentro de mi etiqueta de apertura, acá no, vuelvo a lo mismo, no necesito una etiqueta de cierre porque yo no tengo un contenido. ¿Sí? Una línea es una línea, no tiene un contenido en el medio. Entonces,
siempre cuando ustedes van a poner un atributo, sí o sí tienen que tener un espacio en el medio, ¿sí? Voy a poner la etiqueta, que en este caso es HR, voy a dejar un espacio, y acá es donde voy a escribir el atributo. Le voy a poner size igual, siempre también, no es lo mismo el igual que los dos puntos, ¿sí? Es el signo igual. Y entre comillas voy a poner el valor. Voy a volver a guardar, voy a actualizar la página que yo abrí, y fíjense que ahora está más gruesita. Este es el tipo de línea, o sea, sin ningún diseño, estamos solo armando HTML. Si yo la quiero hacer, no sé, no quiero que quede este huequito en el medio, quiero ponerle otro color o lo que sea, después lo vamos a ir viendo, ¿sí? con CSS, o hay otros atributos que vamos a ir agregando dentro de lo que es HTML, ¿sí? Ahora, yo hice una línea. Esto también lo que tiene HTML, ¿sí? Siempre vamos trabajando como en bloques. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vayamos poniendo va a ir una cosa abajo de la otra. Después, si yo quiero acomodar una imagen, quiero tener un texto y quiero escribir tengo una imagen y quiero escribir un texto al lado, eso después lo vamos a ir trabajando con CSS, ¿sí? Lo que tiene HTML es muy estructurado, o sea, va una cosa abajo de la otra, ¿sí? Si yo quiero ahora poner otra línea que va a tener 10 de grosor, voy a escribir toda la misma etiqueta, pero le voy a cambiar el valor. Entonces, primero voy a tener una línea que va a tener un valor de 5, y abajo voy a tener otra línea que va a tener un valor de 15. Voy a guardar, voy a actualizar, y ahí tengo las dos líneas. ¿Van bien? ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos pudieron? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Profe, perdón, yo intento guardar y todo, pero no me abre ninguna página, ni está en el inicio, ni nada. Cuando vos O sea, guardás, sí o sí tenés que poner el nombre del archivo .html, lo tenés que escribir el .html. sí, lo hago, pero no me abre nada. O sea, lo guardé ya es la tercera vez. Y A no ver. me... Pero no se abre automáticamente. Vos tenés que cliquear ahí. Es que se guarda y se abre automáticamente. Donde vos lo tengas guardado te tiene que aparecer el iconito de un navegador. Del Chrome o del Explorer, el que más utilices. Y ahí haces doble clic y te lo va a abrir como una página. Si no, vemos y me A ver, ahí me compartís. estoy fijando de nuevo. Ahí está, ahí está. Buenísimo. Gracias. Cuando nosotros estamos trabajando con el bloc de notas, ¿sí? Van a ver que si ustedes hacen doble clic sobre el archivo, les va a abrir la página. Si ustedes ese archivo lo quieren seguir trabajando, ¿sí? Lo que tienen que hacer es abrirlo con el botón derecho. O sea, yo voy donde lo tengo guardado, porque acá me aparece para que yo lo abra directamente en el navegador, ¿sí? Si yo lo quiero seguir trabajando, como estamos trabajando con el bloc de notas, lo que tengo que hacer es botón derecho, y ahí le pongo abrir con bloc de notas, o con el Sublime, o con el editor que estemos trabajando, ¿sí? Porque sí o sí siempre se los va a guardar como una página, ¿sí? Entonces ahí le ponen abrir con, y les va a aparecer con qué programita ustedes lo quieren abrir, ¿sí? Ahí en ese caso eligen el bloc de notas y les va a abrir, ¿sí? Esto como ustedes lo ven. ¿Bien? No hace falta que guarden los dos archivos, no hace falta que guarden el TXT y el HTML, ¿sí? Porque si no van a tener un montón. Bien. Yo pongo guardar y solo me aparece una línea. Mauricio, solo te aparece una línea porque debes tener una sola. No, ya entendí lo que me pasó. Ah, Primero hice una línea,
puse guardar como, puse HTML, se me creó el iconito del navegador, me metí y aparece la línea que hicimos primero. Sí, Después entré al mismo documento de texto, puse el código de la segunda línea, puse guardar, y cuando entraba al archivo que se me creó primero al navegador, solo me aparecía una. Lo que hice fue guardar como de vuelta y ahí sí me aparecen las dos. bien. Igual con Lo que solo yo el te- guardar te debería aparecer, ¿no te aparecía? No, por eso te iba a preguntar eso, si pasó algo raro o si tengo que guardar como todas las veces que lo guardo. No, una vez que ya guardaron el HTML, una vez, ya después directamente con guardar, debería guardarse el archivo. Capaz que no actualizaste la página en el navegador, por eso te seguía apareciendo solo la primera línea. A ver, Probemos ahora en los próximos ejercicios a ver qué pasa. para ¿Sí? que O borro hacete una a tercera ver. línea, tenían que tener 3 líneas, ¿sí? La de 5, la de 10 y la de 15. A ver, Hacete las 3 a ver si te funciona. HR. Archivo. No, me aparecen 2 líneas nada más. A ver, A ver si pongo guardar como, a ver si se me actualiza. bueno, fíjate probando con el guardar como, después con el, o sea, debería funcionarte igual. A ver. Si no, después vamos viendo con otros ejercicios a ver qué es lo que pasa. Sí, puse guardar como y sí aparecen. Bueno, entonces seguí con el guardar como. Sí, sigo así, ya está. ¿Sí? Dale, Bien. gracias. Bueno, vieron que nosotros estuvimos viendo lo que son la estructura de una página, ¿sí? Mirándola muy a simple vista, donde había un encabezado, donde había un cuerpo y donde había un pie de página. Que eso era lo que yo hoy les resaltaba con el ojo de las que pusieron, o los, no me acuerdo, que pusieron footer y pusieron body, ¿sí? Porque ahí se les van a empezar a mezclar los conceptos. Dentro de HTML, aparte de lo que es la sintaxis de una etiqueta, ¿sí? Hay una estructura básica que también es muy importante que se la aprendan, ¿sí? Nosotros cuando entramos en HTML van a tener todo lo que es... no, paren que me estoy mezclando todo. Cuando hablamos de HTML, o sea, ustedes van a tener varios bloques, ¿sí? Que es lo que vimos con la estructura. Tenemos una cabecera, tenemos un cuerpo, un cuerpo y tenemos un pie de página, ¿sí? Todo eso es visible. Ustedes cuando entran a alguna página no ven el código, ¿sí? Entonces, HTML tiene una estructura que quiere decir que dentro de el body, por eso les decía que no se confunda, nosotros vamos a utilizar en HTML una etiqueta que se llama body. Dentro de la etiqueta body es donde va a estar todo lo visible de mi página. O sea, que ustedes lo que vieron cuando entraban a la página, que vieron el encabezado, que vieron el cuerpo y que vieron el pie de página, todo eso está dentro de una etiqueta que se llama body, que es del HTML. ¿Sí? La estructura básica que tiene HTML es esta, que les repito, es importantísimo que se la aprendan, porque es la estructura, repito, básica del HTML. Ustedes cuando empiezan a trabajar,
¿sí? Una página, lo primero que tienen que hacer es abrir una etiqueta de HTML, porque ahí ustedes lo que están indicando es que van a empezar a trabajar HTML, ¿sí? O sea, yo acá en el blog de notas, aunque ustedes lo veían, yo acá escribí las etiquetas sueltas y ustedes lo veían en la página, sí o sí tengo que abrir mi etiqueta de HTML para indicar que yo voy a empezar a trabajar HTML. ¿Sí? Quedó muy redundante, pero es así. ¿Sí? Y así como, o sea, hablamos de la sintaxis de las etiquetas, siempre van a tener una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. O sea, que mi caja más grande, hablando en cajas, va a ser la del HTML. O sea, que sí o sí tengo que abrir esa caja grande y la tengo que cerrar en algún lugar que va a ser al final. Cuando yo termine de escribir todos mis códigos, voy a cerrar el HTML. La barrita. HTML. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con HTML, lo primero que tengo que hacer es abrir mi etiqueta de HTML porque estoy indicando que voy a empezar a abrir un documento. Ahora, dentro de la estructura de lo que es HTML, ya abrí mi caja del HTML, voy a abrir otra etiqueta que se llama head. Este head no significa encabezado, que es el que ustedes veían cuando entraban a analizar la estructura de una página. Por eso, sí, es muy importante que no se les mezclen los conceptos. Yo voy a abrir una etiqueta que se llama head y la voy a cerrar también. Me faltó la... Dentro de estas etiquetas de head, yo voy a tener todo lo que es... Hablábamos de que nosotros tenemos una sintaxis, ¿sí? Que es cómo vamos a ir escribiendo las etiquetas. Aparte de la sintaxis, ¿sí? También es muy importante la estructura de esa página, que van a tener una etiqueta que es del HTML, una etiqueta que es del head, que es encabezado, que no es lo mismo... a ver, para un cachito que Lourdes me está pidiendo. Ahí está. Entonces, tenemos una etiqueta que es HTML, una etiqueta que es head, que no es lo mismo el encabezado que ustedes ven cuando entran a la página, ¿sí? Y una etiqueta que es el cuerpo. Cuando ustedes empiezan a trabajar con el HTML, esta estructura también es fundamental que se la aprendan de memoria, ¿sí? O sea, cuando empiecen a trabajar con HTML, tienen que abrir la etiqueta de HTML, o sea, tengo que abrir esa caja grande donde yo voy a meter toda mi página, ¿sí? Entonces, voy a abrir mi etiqueta HTML y voy a cerrar al final del todo, ¿sí? La etiqueta de HTML. Siempre lo que yo les recomiendo es que cuando empiecen a trabajar las escriban directamente, así nunca se las olvidan. Que después vamos a ver que cuando empecemos a trabajar con el editor de HTML, eso se los va a autocompletar, pero por ahora no se los va a autocompletar. Entonces, está bueno igual que trabajemos con el blog de notas porque eso hace que ustedes lo vayan incorporando, ¿sí? Ustedes escriben todas las etiquetas básicas que tienen que estar sí o sí, después le van agregando el contenido. Por ejemplo, yo sé que dentro de, o sea, no puedo escribir un HR fuera de mi etiqueta de cierre del HTML, ¿sí? O sea, yo no puedo, si yo escribo esta etiqueta, la escribo fuera de mi etiqueta de HTML, ¿sí? Yo cuando entre a la página la voy a ver, pero estructuralmente está mal hecha, ¿sí? Entonces, siempre todo tiene que estar entre mis etiquetas de HTML de apertura y mi etiqueta de HTML de cierre. Después hay otra etiqueta fundamental que es la etiqueta head, que es lo que les decía, no es el encabezado que ustedes ven cuando entran a ver una página, ¿sí? Dentro de las etiquetas head lo que ustedes hacen es escribir instrucciones de esa página. Por ejemplo, van a escribir que su página está escrita, o sea, está hecha en español, ¿sí? No es un contenido que sea visible, ustedes les están dando instrucciones al navegador, ¿sí? Por eso se le dice que son como pequeñas instrucciones,
¿sí? Otras etiquetas que vamos a tener dentro del head, por ejemplo, es cuando empecemos a trabajar con CSS. Yo la instrucción que voy a dar ahí en el head es decirle que mi navegador tiene que leer mi archivo CSS, ¿sí? Son instrucciones que yo le voy a dar al navegador, pero que no son visibles en la página, ¿sí? A ver si lo tengo acá. No. Hay una etiqueta que sí es visible dentro del head, que es la única, ¿sí? Es la etiqueta title. Esta etiqueta lo que hace es darle nombre a la pestaña, ¿sí?, de mi página. Por ejemplo, fíjense acá, a ver, voy a buscar algún ejemplo. No, lo voy a mostrar en el PDF. Fíjense que acá en mi pestaña dice mi página de ejemplo. Esa es la única etiqueta visible que va dentro del head. No hay otra, ¿sí? Y este title lo que hace es darle un nombre a mi página y me ayuda mucho para lo que es SEO y para lo que es el posicionamiento dentro de lo que es los buscadores. Entonces, siempre está bueno que tenga un título mi página. Por ejemplo, yo dentro del head voy a escribir title. Acá, siempre lo que es contenido pueden usar mayúsculas, minúsculas, espacios, etcétera, ¿sí? Entonces, yo acá en title voy a poner mi primer página web. Y tengo que tener una etiqueta de cierre. Entonces voy a cerrar mi etiqueta de title. ¿Sí? Voy a guardar para que veamos cómo está quedando. Fíjense que ahora en mi pestaña aparece ejemplos.html, porque yo no tenía un título, entonces lo que me muestra acá es el nombre que yo le puse al archivo. Ahora voy a actualizar, y fíjense que ahora en mi pestaña me cambia mi primer páginas web. ¿Sí? Entonces, con esta etiqueta lo que yo hago es darle un título a mi página que en realidad es visible en la pestaña, y es la única etiqueta que va dentro del head que es visible. ¿Sí? Después, dentro del head vamos a escribir siempre instrucciones referidas a mi página, instrucciones que yo le quiero dar al navegador. ¿Bien? Ahora, una vez que abrimos el HTML, abrimos la etiqueta head, ¿sí?, con mi etiqueta de title en el medio, tengo que abrir una etiqueta que se llama body. ¿Sí? En el body es donde va a estar todo lo que yo veo en mi página. ¿Sí? Que cuando ustedes analizaron la estructura, por eso les decía que no se les confundan los términos, yo en el body puedo tener un encabezado, voy a tener todo el cuerpo de mi página y voy a tener un pie de página. ¿Sí? En el body va a estar todo lo que yo veo en mi página. ¿Sí? Y obviamente la tengo que cerrar. Entonces, antes de cerrar el HTML, voy a cerrar el body. Esta estructura también es fundamental que se la aprendan, ¿sí? Y que tengan mucho cuidado con qué es lo que ponen en el body, qué es lo que ponen fuera del HTML, qué es lo que ponen en el head. Todo mi contenido de la página va a ir entre mis etiquetas body, ¿sí? O sea, yo voy a abrir una caja general que va a ser el HTML, que va a ser mi caja más grande. Voy a tener una caja chiquitita que va a ser el head, donde yo voy a poner instrucciones, ¿sí? Y dentro de esta caja del HTML voy a abrir otra caja que va a ser más grande que el head, que se va a llamar body, donde voy a poner todo mi contenido. O sea, dentro de las etiquetas de body voy a poner las imágenes que quiero, los títulos que quiero, los enlaces que quiero, las imágenes, los formularios, todo lo que es visible en mi página. ¿Sí? Entonces, esta estructura es la básica y fundamental del HTML. Abro el HTML, abro mi etiqueta de head, abro y cierro mis etiquetas de body y cierro el HTML. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien.
Bueno, vamos a ver otras etiquetas, ¿sí? Escriban la etiqueta de title dentro del bloc de notas, ¿sí? Que dónde tiene que ir la etiqueta de title. Entre medio del la head. Queda. Bien, Sí, bien. sí. Entre las etiquetas de head, ¿sí? Es la única etiqueta que es visible, ¿sí? Que va dentro del head. Y ya que estamos, escriban algún texto, ¿sí? Que también les va a pasar que si yo escribo un texto suelto dentro del body, porque es lo que yo quiero que se vea en mi página, por ejemplo, este es el curso de diseño web. ¿Qué pasa? Yo ahí no abrí ninguna etiqueta y lo voy a ver igual, ¿sí? Pero está mal hecha. ¿Sí? Eso es porque muchas veces pasa que me dice, ah, bueno, pero yo lo veo igual. Sí, se ve perfecto, pero estructuralmente no está bien hecha, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Google te sanciona cuando las páginas no están estructuralmente bien hechas y te va eliminando de los resultados en las búsquedas, ¿sí? Bueno, escriban un title y después vamos a ver otras etiquetas que tienen que ver con los encabezados. El hecho de que nosotros usemos las etiquetas, también le estamos dando información, ¿sí? Al navegador y a los buscadores. En lo que tiene que ver con los encabezados, por ejemplo, estamos dando títulos, ¿sí? Estamos haciendo referencia, esto es lo que tiene HTML y CSS, o sea, todas son etiquetas donde nosotros vamos dando información. En estos niveles de encabezados, el más importante de los encabezados es el H1. Encabezado se refiere a títulos, ¿sí? Son títulos importantes. Mi título más importante siempre va a ser el H1. Y así tenemos en distintos niveles. Tenemos H2, H3, H4, H5 y hasta H6, ¿sí? No hay ni 10, ni 12, ni 14. Hay 6 niveles de encabezados, ¿sí? El H1 es el más importante y siempre está bueno que haga referencia a lo que es la página, ¿sí? Si yo estoy haciendo una página de diseño web, no le voy a poner cómo escribir HTML, ¿sí? Porque en realidad, o sea, yo quiero que alguien me busque principalmente por diseño web, o si quisiera por HTML si fuera el tema más importante, ¿sí? Pero siempre el H1 va a ser mi título principal. Que, por ejemplo, lo veíamos cuando veíamos Google Sites, cuando ustedes escribían arriba, ¿sí? El nombre, ahí estaban poniendo el título principal. Por eso era muy importante que ustedes ahí hagan como una referencia. Que no pongan solo CFP19, sino que pongan palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, escribir Centro de Formación Profesional. Porque cuando alguien busque Centro de Formación, ¿sí? Eso a ustedes les va a ayudar para aparecer en los resultados. Entonces, el H1 es el título más importante. Y otra característica que tiene el H1 es que puede haber uno solo en todo el HTML, ¿sí? Después lo que es H2, H3, H4, H5 y H6, pueden tener todos los que quieran, ¿sí? Pero H1 puede haber uno solo dentro de cada HTML. Eso también es muy importante, y voy a lo mismo. Ustedes lo pueden ver que se ven perfecto, ¿sí? Pero estructuralmente no está bien hecho. Prueben distintos encabezados, lo que hacen es mostrarles distintos tamaños, ¿sí? Lo voy a hacer yo acá en el bloc de notas. Igual voy a abrir el H1, voy a poner título, y voy a cerrar mi H1. Ahí. Y voy a poner, solo voy a poner H3 como para ver las diferencias de los títulos. Ahí. ¿Sí? Acá
fíjense que lo que cambia es el tamaño, ¿sí? Eso es, que con HTML estructuralmente tienen un tamaño, ¿sí? Y una tipografía. Fíjense que ahora todo está escrito en Times New Roman, ¿sí? Que es un estilo de tipografía. Todo eso después lo vamos a poder ir modificando, y eso es lo que tiene también el CSS, ¿sí? HTML es como muy estructurado, ¿sí? Es como muy básico y estructurado. O sea, el H1 tiene ese tamaño y tiene ese grosor. El H2 tiene ese tamaño y tiene ese grosor, ¿sí? Que después, lo que vino a hacer CSS es que nosotros podamos elegir el tamaño, la tipografía y el color que le queramos poner. ¿Bien? Bueno, entonces, los encabezados son los títulos, ¿sí? Que es muy importante. Así como ustedes están indicando dónde van a poner una imagen, es muy importante también los encabezados, porque son como etiquetas semánticas, digamos, que le van indicando al navegador que eso es un título y que es importante. Bueno, y acá están los distintos ejemplos, cómo va cambiando, ¿sí? El más grande es el H1 hasta H6, el más chiquito. Los párrafos. Cuando ustedes quieren escribir un párrafo, ¿sí? La etiqueta que van a utilizar es la etiqueta de P, que es de paragraph, que es en inglés, ¿sí? Hay otra etiqueta que también se utiliza un montón, que es la de BR. El BR funciona como un enter, ¿sí? Porque van a ver que cuando ustedes escriban un párrafo y quieran poner un enter, ¿sí? HTML no se los va a tomar. Entonces, para eso se utiliza el BR. Acá hay dos ejemplos. Acá tenemos, yo acá tengo dos párrafos, ¿sí? Tengo este y tengo este abajo. O sea, abrí párrafo, escribí el contenido, cerré párrafo, abrí otro párrafo, escribí contenido y cerré párrafo. Ahora lo vemos cómo queda en el navegador. Pero van a ver que entre párrafo y párrafo le genera un espacio en el medio, un espacio en blanco, ¿sí? Pero si no escriben, o sea, si no lo escriben así y no lo escriben con el BR, lo que va a hacer es que no les va a tomar el enter, sino que todo el texto va a estar continuado, ¿sí? Entonces, para eso, para los enter, se utiliza el BR. Y si yo lo escribo así, escribo mi párrafo, pongo acá esta línea, pongo el BR y pongo la otra línea, las líneas quedan juntas, no me genera este mismo espacio que me genera con el párrafo. ¿Sí? Vamos a probarlo, pruébenlo. Acá es como ustedes lo verían. O sea, en este primer ejemplo tengo un párrafo y tengo otro párrafo, perdón, y me genera un espacio en blanco en el medio. Y este es el ejemplo con el BR. O sea, tengo mi línea de texto, acá tengo un BR, y acá tengo lo que continúa de mi párrafo. Si yo no tuviera el BR, lo que hace es que este durante estaría acá al lado. ¿Sí? Vamos a probarlo y pruébenlo con cualquier texto. Y, aparte, lo que les quería decir, fíjense que el BR no tiene etiqueta de apertura y de cierre. ¿Por qué? Porque el BR no tiene un contenido. El BR es como un elemento. Entonces, directamente se sintetizan en una sola etiqueta, la etiqueta de apertura y la de cierre. ¿Sí? Simplemente porque no tiene un contenido, es un elemento. ¿Bien? Entonces, prueben algunos párrafos, prueben las dos opciones para que vayan viendo cómo les queda. Yo voy probando acá también. Van a ver que yo lo utilizo un montón. El lorem ipsum se utiliza mucho para lo que es diseño, ¿sí? Cuando ustedes no tienen algún texto, un texto ya final, digamos, se utiliza esto que se llama lorem ipsum, ¿sí? Que es como que está estudiado de que estructuralmente, o sea, no es lo mismo escribir hola, 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 hola para completar, ¿sí? En un diseño, entonces se utiliza este texto que
está estudiado de que te da más o menos la estructura de un texto normal, digamos. ¿Sí? Por eso van a ver que lo utilizo un montón. Acá en esta página, por ejemplo, ustedes pueden poner cuántas columnas, por ejemplo, están haciendo, no sé, del diseño de un tríptico, y tienen que llenar 3 columnas o lo que sea, entonces acá eligen cuántas palabras quieren, etcétera, cuántas listas. Nada, esto es un detalle aparte, para que entiendan de dónde viene, que lo van a ver en algunas cosas. Bien, ¿pudieron probar lo de los párrafos, lo de los BR? ¿Hay una? Sí, Nati, ¿me mostrás cómo se cierra el título? Porfa, porque no alcanzaba. Título. Se me cortó, ¿me preguntaste algo? Bueno. Sí, ¿cuál título? ¿El title? No, la del H1 ese no lo alcancé a copiar. Igual es eso, o sea, esa es la sintaxis, ¿sí?, de las etiquetas. Siempre se cierran el signo menor, la barrita, la etiqueta que estés utilizando y el signo mayor. ¿Sí? En el caso del párrafo es lo mismo. Yo tengo, mi etiqueta de apertura es signo menor, la P y el signo mayor. Y la etiqueta de cierre va a ser el signo menor, la barrita, la etiqueta y el signo mayor. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo acá creé un enter, lo voy a guardar, pero cuando yo lo vea acá, van a ver que todo el texto está continuo, ¿sí? Ese enter no me aparece. Bien, para ese enter, lo que yo tengo que hacer acá es crear un BR. Ahora lo voy a guardar. Voy a actualizar. Y acá fíjense que ahí sí me creó el enter. ¿Sí? Y si yo lo hiciera como 2 párrafos distintos, acá cierro el P, acá abro otro P, me va a dejar un espacio entre medio. ¿Sí? Fíjense que acá me dejó un espacio en blanco. Esa sería la diferencia, ¿se entiende? Bien. Dentro de los párrafos también podemos, por ejemplo, uno de los atributos que ustedes pueden usar es el align. ¿Sí? Que el align significa la alineación que le vamos a dar a ese párrafo. Por ejemplo, si va a estar alineado a la izquierda, si va a estar centrado, si va a estar a la derecha o si va a estar justificado, ¿sí? Que son las mismas alineaciones que se dan cuando trabajamos, por ejemplo, en el Word. ¿Sí? Es cómo va a estar alineado mi texto. Dentro de esa alineación, de este atributo, tenemos 4 valores. Siempre acuérdense que todo es en inglés. Tienen la alineación center, que sería centrado, la alineación left, que sería alineado a la izquierda, right a la derecha, y justify sería justificado. El justify lo que hace, por ahí para los que no lo sepan, es que todos los textos llegan hasta el final de la línea, ¿sí? Se acomodan automáticamente. Cuando ustedes quieren poner ese atributo, la sintaxis de un párrafo sería esta, ¿sí? El signo menor, abro mi etiqueta de párrafo, dejo un espacio cuando quiero escribir el atributo, ¿sí? Pongo cuál es el atributo, o sea, qué es lo que quiero modificar, en este caso es la alineación, pongo al igual y entre comillas voy a poner el valor. ¿Sí? Bien. ¿Me queda mucho? Bueno, me queda un poquito. Bien. Después tenemos, dentro de lo que son las etiquetas, tenemos etiquetas de estilo lógico y etiquetas de estilo físico, que se refieren al formato que ustedes le van a dar a los textos.
Por ejemplo, tenemos etiquetas de estilo físico. Una de ellas sería, por ejemplo, la negrita. Cuando ustedes quieren poner un texto en negrita o un texto en cursiva o la quieren tachar, que son las distintas opciones que, por ejemplo, tienen también en el Word, ¿sí? Esas son etiquetas de estilo físico porque nosotros le estamos dando una característica, ¿bien? Cuando ustedes quieren poner un texto en negrita, la etiqueta que utilizan es la etiqueta B, que viene de bold, ¿sí? De negrita. Cuando ustedes quieren poner en cursiva, utilizan la etiqueta I, que es de italic. Cuando quieren tachar, utilizan strike. Y hay otra que es la de subrayar, que creo que es underline. No es underline, creo que es su. Pero bueno, todas estas son etiquetas de estilo físico. ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, yo quiero en este texto, quiero el lorem ipsum, quiero ponerlo en negrita. ¿Sí? Solo estas dos palabras. Entonces, yo tengo una caja grande que es la del párrafo, ¿sí? Yo lo único que quiero que esté en negrita es esto. Entonces, voy a abrir mi etiqueta de negrita. La voy a cerrar donde yo quiero que termine esa negrita. La voy a cerrar después del ipsum. ¿Sí? Ahora voy a guardar. Voy a actualizar. Y el lorem ipsum me aparece en negrito. ¿Sí? Si yo quisiera que una parte esté en cursiva, siempre es como que tengo que encerrar esa palabrita que yo quiero que esté en cursiva. Por ejemplo, Donek, quiero que vaya en cursiva, abro la etiqueta de I y la cierro donde terminaría la cursiva. Ahora voy a actualizar. Y fíjense que Donek me aparece en cursiva. ¿Sí? Estas son etiquetas de estilo físico, o sea, le estoy dando una característica en particular a ese texto. ¿Bien? Después tenemos, bueno, acá hay algunos ejemplos, texto en negrita, texto en cursiva, tachar, etc. Después tenemos las etiquetas de estilo físico, tenemos otras más, que por ejemplo es big, small, sub, o acá está la de subrayado, que es U, ¿sí? Acá hay otros ejemplos también de estilo físico. O sea, big lo que yo hago es decirle que quiero que esa palabra sea más grande que el resto. Small le quiero decir que sea más chica que el resto. Lo de sub y sub es cuando queremos hacer subíndices y superíndices. Por ejemplo, si yo quiero escribir H2O, ¿sí? El 2 sería un subíndice. Entonces, en ese caso, yo voy a escribir H2O, ¿sí? El 2 es el que va a ser un subíndice, entonces lo que voy a hacer es acá ponerle, abro la etiqueta, pongo sub, y después del 2, cierro el sub. Voy a guardar, y voy a actualizar. ¿Sí? Entonces fíjense que el 2 me quedó como subíndice. ¿Bien? Bueno, ahí acá están estos ejemplos, ¿sí? Todo esto es texto grande, o sea que acá tenía big, acá tenía la etiqueta de apertura de big y acá tenía la de cierre, este es texto pequeño, acá tenía la de small y la de cierre, ¿sí? Son etiquetas físicas. Después tenemos etiquetas que son de estilo lógico, que hoy en día se están utilizando un montón, porque son etiquetas que yo les, o sea, que yo le estoy dando información al buscador, ¿sí? De que son importantes, o de que son, por ejemplo, una cita, o de que son, por ejemplo, no sé, alguien entra a Google y busca citas sobre educación, ¿sí? Entonces yo al poner que, acá tengo se me está por terminar, pero bueno, lo voy a hacer rapidito. Por ejemplo, yo acá tengo la etiqueta para indicar que lo que estoy escribiendo es una cita. Entonces son etiquetas semánticas que yo le estoy indicando y le estoy dando información al buscador, ¿sí? Por eso hoy en día se utilizan un montón, porque uno cuando hace un sitio lo que más quiere es que aparecer en los primeros resultados. Entonces, estas etiquetas de estilo lógico lo que hacen es darle una referencia de lo que yo estoy escribiendo.
Las otras eran etiquetas físicas, porque van a ver que no hay diferencia. Por ejemplo, yo acá estoy poniendo la etiqueta EM, que lo que hace la etiqueta EM es poner el texto en cursiva, que ustedes dicen, bueno, para eso podría utilizar directamente la etiqueta I. Pero yo en realidad acá lo que estoy es dando referencia de que es un texto importante, ¿sí? EM viene de énfasis, o sea, quiero darle importancia a esa parte del texto, ¿sí? Lo mismo acá en Strong, la que hace la etiqueta Strong es ponérmelo en negrita, que es esta que dice acá mayor importancia. Que ustedes dicen, bueno, para eso utilizo la etiqueta B, pero en realidad nosotros al poner bold no le estamos dando información al buscador, ¿sí? Directamente la estamos poniendo en negrita. En cambio, al utilizar la etiqueta Strong, la estamos poniendo en negrita y le estamos dando importancia a esa parte del texto, ¿sí? Esa es la diferencia entre las etiquetas físicas y las etiquetas de estilo lógico, ¿sí? Las lógicas dan referencia de lo que yo estoy escribiendo y a lo que le quiero dar importancia. Bueno, y después, si quieren, las ven y las van probando. ¿Por qué? Porque van a ver que en el aula hay un ejercicio que se llama, creo que es archivos del PDF, algo así, o ejercicios del PDF, que lo que yo quiero que suban ahí son estos ejercicios que están dentro del PDF. Que en realidad ustedes van a ver que ya, o sea, tienen como las respuestas escritas. Por ejemplo, acá tienen el big, tienen el small. La idea es que no lo copien y lo peguen, la idea es que ustedes lo puedan analizar y lo puedan hacer ustedes solos, ¿sí? Sin mirar los resultados en el PDF. Entonces, lo que quiero que me suban en ese ejercicio son las mismas actividades que tienen acá, ¿sí? Por ejemplo, este texto que dice texto en negrita, texto en cursiva, y tachar una palabra o frase. ¿Se entiende? O sea, los ejercicios que están en el PDF, que me los suban en un archivo HTML al aula. Tienen los resultados acá, pero estaría bueno, o sea, que los hagan ustedes sin mirar los resultados para saber que los entendieron. ¿Bien? Y hasta acá llegué. ¿Alguna duda? Todas, pero después lo veo detenidamente. O sea, demasiada información, pero bueno, es la verdad, ¿no? Soy sincero. Sí, es mucha información, pero la realidad es que cuando ustedes lo vayan trabajando ya es como que nada, se van a ir familiarizando, es todo nuevo para todos, pero es fundamental lo que yo les decía, que se aprendan la sintaxis y la estructura básica del HTML. O sea, tengo que abrir un HTML, las etiquetas de head, la de body y cerrar el HTML. Esas dos cosas son fundamentales para que no se les complique. Si ustedes no se saben eso, van a estar re perdidos, y se los digo en serio, ¿sí? Porque ha pasado. O sea, lo primordial es que se aprendan de memoria cómo es la sintaxis. Y aparte, porque después cuando veamos SS, la sintaxis es otra. Entonces se le van a empezar a mezclar los tantos. ¿Bien? Entonces, había una actividad, pero la vamos a dejar como ejercicio para la clase que viene. Lo único que yo les pido es que se sienten, que revisen el PDF y que hagan los ejercicios, y que intenten hacerlos sin mirar los resultados. ¿Sí? Profe, una consultita. Sí. A la hora de subir el trabajito, ¿no? Este ejercicio que tenemos que hacer, ¿se puede subir el bloc de notas o cómo es el tema para hacer la entrega desde la plataforma? Ustedes lo que me van a subir es el archivo HTML. O sea, el que yo tenía guardado en el escritorio, que me aparecía con el iconito, ese es el que ustedes van a subir. Es un archivo. Ok. ¿Sí? El que aparece con el icono del mismo navegador, del navegador, digamos. Claro. Perfecto. Ese es el archivo que ustedes me van a subir. Nati, Genial, gracias. Sí. por ejemplo, ¿se pueden subir imagen al bloc de notas o no? Porque intenté como copiar y pegar y no te deja. No, el bloc No, de no. notas no, porque solo es un editor de texto. Ah, bien. Sí. En todo caso, o sea, sí se pueden subir, en realidad sí se pueden subir imágenes, pero para eso tenemos que utilizar etiquetas. O sea, nosotros tenemos que indicar que queremos subir una imagen con la etiqueta de IMG, que después la vamos a ver más adelante, y ahí vos no es que subís la imagen, sino que subís el nombre del archivo. Y ese HTML lo que va a hacer es buscar dentro de donde vos dijiste que estaba guardado, y cuando vos entres al navegador, se va a ver la imagen.
¿sí? Por eso esto es un editor de texto donde vos podés poner una imagen, pero la vas a ver recién cuando veas el navegador. Ustedes lo que ven es toda la programación, digamos, de esa página. ¿Sí? No es como veníamos trabajando con Google Site, que ustedes ponían la imagen y se veía. ¿Sí? Bien, a ver en el chat, ¿alguna duda? Es un montón de información, así que las dudas saldrán cuando empecemos a hacer trabajo. Sí, así que bueno, las dudas que vayan teniendo, la clase que viene, bueno, recién arrancamos con HTML, tenemos un montón para ver, así que nada, las dudas van a ir surgiendo obviamente. Bueno, si no hay dudas, nos despedimos hasta el jueves.